Bien, buenas tardes con todos los que nos siguen a través de las redes sociales del Fondesit y el Concitec. Estamos continuando hoy con una más de las entrevistas de este ciclo alrededor de la convocatoria Proyectos Especiales Respuesta al COVID-19, que busca impulsar proyectos que ofrezcan soluciones efectivas y de rápido desarrollo a los desafíos sanitarios ocasionados por la pandemia. La convocatoria cerró el proceso hace ya algunas semanas con la publicación de la lista de 29 proyectos seleccionados para recibir una subvención total de 6 millones de soles. Individualmente cada proyecto recibirá hasta 350,000 soles y estas iniciativas están relacionadas con las áreas temáticas de desarrollo y validación de sistemas de detección, desarrollo de kits de diagnóstico, pruebas moleculares, telesalud y salud móvil en lo referido a soluciones digitales para acercar los servicios de salud a punto de atención, desarrollos tecnológicos e innovación, todo lo que está relacionado con la protección de los dispositivos médicos como ventiladores mecánicos, tratamiento en lo que respecta al desarrollo de fármacos y vacunas y estudios epidemiológicos y sociales. Esta primera convocatoria obtuvo una respuesta masiva de la comunidad científica nacional y es por ello que el CONCITEC ha considerado oportuno el iniciar dentro de algunos días ya una segunda convocatoria para financiamiento de nuevos proyectos relacionados con los desafíos del COVID-19. En tal sentido, hoy presentaremos una iniciativa de la Universidad Nacional de Ingeniería titulada Indumentaria con protección al COVID-19, usando textiles funcionalizados con nanopartículas. Para hablar sobre este interesante tema, contamos con la presencia del investigador principal del proyecto, es José Luis Solís Vélez, quien obtuvo sus grados de bachiller, magíster y doctor en física en la Universidad Nacional de Ingeniería. El doctorado lo obtuvo en cooperación con la Universidad de Oulu, Finlandia, y ha realizado postdoctorados en la Universidad de esta misma casa de estudios, Oulu, en Finlandia, en Uppsala, Suecia, y Texas A&M University, en los Estados Unidos. Doctor Solís, buenas tardes. Buenas tardes, Hans. Sí. Bien, una propuesta interesante. Puedan tener estas propiedades antivirales en lo que respecta al COVID-19 o al SARS-CoV-2, que es el nombre propio del virus que hoy causa esta enfermedad. Bien, nosotros venimos trabajando ya más o menos 10 años en el tema. Es una línea de investigación que venimos desarrollando en el laboratorio. Nuestro laboratorio se llama Materiales Funcionales y Energías Renovables, donde inicialmente comenzamos con nanopartículas. O sea, primero sintetizamos nanopartículas y expusimos a algunas bacterias y obtuvimos que había respuesta positiva, no permitía que se crezcan más y más bien que se destruyan. Y entonces después mejoramos las técnicas y empezamos a hacerlo en textiles, ¿no? Y a lo largo de estos años hemos ido mejorando, porque al comienzo los textiles no soportaban lavadas, y actualmente, ya el año pasado justamente logramos tener textiles, tanto de óxido de cobre como de óxido de zinc, que cumplen algunos estándares de la industria que justamente pueden soportar lavadas. Estos textiles ya fueron probados con algunas bacterias, ¿no? Con E. coli, Staphylococcus aureus, dándonos buenas respuestas. Funciona bastante bien. Entonces, cuando se presentó la convocatoria, entonces nosotros decimos, habían ya reportes anteriores de que el óxido de cobre también responde a algunos virus, como el virus del SIDA, también al H1N1, que es como de la gripe. Entonces empezamos a buscar y encontramos un trabajo justamente bien interesante que en marzo fue publicado por un grupo norteamericano, donde expusieron el virus a 4 superficies, ¿no? Hicieron un aerosol y expusieron a 4 superficies: al cobre metálico, al carbón, al cartón, disculpe, al acero inoxidable y al plástico. Entonces,
y vieron hasta cuándo, qué tiempo se demoraba estaba el virus, en qué momento se inactivaba, y observaron que con el cobre se inactivaba después de 4 horas. Ya no había ningún virus. En el cartón podía estar hasta 24 horas. En el acero inoxidable y en el plástico podían estar hasta 3 días. Entonces, esa hipótesis nos llamó mucho la atención y es justamente, esa es nuestra propuesta. Ahora queremos exponer estos textiles justamente al SARS-CoV-2. Bien, para quienes, digamos, están por debajo de los 40, 35 años, quizás era una novedad pensar que, por ejemplo, hace ya algunas décadas era de uso muy común que en los hospitales, por ejemplo, las manijas, ¿no? Las perillas de las puertas fueran de cobre, precisamente porque, digamos, siempre se ha observado esta propiedad antimicrobiana que podía tener el cobre. Sin embargo, ya está dilucidado por la ciencia cuál es exactamente el mecanismo que se pone en funcionamiento para que el cobre inactive este tipo de partículas, por ejemplo, las de los microbios, algunos patógenos con la forma de gérmenes, más allá de un poco el trabajo que ustedes van a realizar para ver sus propiedades antivirales. ¿Cómo es que funciona, o si ya se ha entendido cómo funciona este mecanismo antimicrobiano del cobre? Sí, hay modelos, o sea, donde justamente lo que sucede, o sea, hay varias posibilidades. Una es, por ejemplo, de que las nanopartículas ingresen a través de las membranas directamente a la célula. Al microbio, ¿no? O sea, y justamente al ingresar pueden producir justamente algún daño y lo matan a la bacteria. Otra es de que, porque en el caso de las membranas ingresan ciertos cationes. O sea, por ejemplo, ¿no? El calcio ingresa, porque es un elemento vital para el funcionamiento de la bacteria, pero justamente por el tamaño, justamente el cobre, iones de cobre pueden ingresar. Aparte de eso también, cuando el cobre ingresa, se produce un mecanismo que es un mecanismo que le llaman ROS, que es especies oxidativos reactivos, son especies de oxígeno que son bien reactivos, como el oxígeno, puede ser el OH, entonces esos se producen justamente cuando el ion ingresa dentro de la bacteria. Y entonces se produce un montón de ROS y eso justamente hacen la inactivación o matan a la bacteria. Entonces, más o menos ese es el mecanismo. Y algo importante es de que también tiene que ver con el tamaño de las partículas. Por ejemplo, en el caso de las nanopartículas, estas pueden ingresar no solamente el ion, ¿no? El ion cobre, como en el caso del metal, ¿no? El metálico, o sea, el cobre metálico, sino también en este caso de las nanopartículas, por el tamaño muy pequeño, una nanopartícula estamos hablando del orden de 10 a 20 nanómetros, estos pueden ingresar directamente y también producir ese daño. Bien, doctor, precisamente sobre estas nanopartículas, ¿no? Sabemos que ampliamente que el Perú, pues, tiene una industria extractiva del cobre ampliamente desarrollada, es una gran parte de los ingresos de la minería cada año. Sin embargo, creo que cualquier analista y persona bien informada a estar de acuerdo en que no producimos mucho cobre con valor agregado. Me dejo entender, producimos el cobre para que sea industrializado, manufacturado, pero no
muchos productos de cobre. En el caso de las nanopartículas, ¿no? Puede abundar el recurso natural, ¿no? Esta materia prima que es este mineral, pero ¿qué tan capacitada está la industria nacional para la producción de nanopartículas? Y si es que no fuera ese el caso, si es que un poco fuera complicado eso, ¿cuál es el mercado al cual ustedes apuntarían para obtener este material? Sí, justamente eso fue la preocupación bastante, ¿no?, de nuestro grupo. Inicialmente, nosotros trabajamos con sales importadas, o sea, químicamente puro, o sea, importábamos sales de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, el sulfato de cobre o el acetato de cobre, pero eran bastante caros, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hice un trabajo de una tesis con 2 estudiantes de ingeniería química y funcionó muy bien, escalamos todo. Y cuando estaba escribiendo la tesis, vino el joven y me dice, pero profesor, no podemos hacer esto, ¿por qué? Me dijo, pues si hacemos costos, o sea, con la sal importada, era pues carísimo. Entonces empezamos a explorar con sales que se producen en el país. Tienen diferentes grados, pero el grado más común que se produce y es barato, ese se llama el grado minero, o es, ¿no?, o sea, un grado industrial, que tiene más o menos entre 97 y 98% de pureza. Y probamos, o sea, inclusive, o sea, hay una empresa nos nodaron, nos nodaron varios kilos y empezamos a hacer pruebas y logramos obtener nanopartículas con esas mismas propiedades, y a partir de eso solamente usamos ese tipo de material. Entonces, hemos desarrollado un equipo, un reactor pequeño en el que nosotros podemos producir 100 gramos en un batch, en un día, de nanopartículas, y eso es fácilmente escalable. Inclusive hicimos un nivel de escalamiento hace algunos años en una universidad, en una CEN, ¿no?, en la cementera, nos proveyó un reactor pequeño, donde produjimos más o menos 1 kilo. Y es escalable, o sea, no hay bastante, lo importante es que la técnica que hemos desarrollado es la técnica química. Los reactivos son nacionales y se puede hacer. O sea, la pureza, claro, no es de gran pureza, pero es efectiva. Entonces, es posible, ¿no? Inclusive, eso es la nanopartícula, ¿no? Ahora, pero nosotros lo que hemos hecho, no hemos producido la partícula y después la hemos impregnado en el textil, sino eso al comienzo no nos dio buenos resultados, porque las nanopartículas, si bien es cierto, se impregnaban en la fibra, pero tenían muy pobre adherencia y se caían. Entonces, ideamos un método que lo hemos patentado, justamente ya este año nos van a dar la patente, Indecopy, en el que nosotros lo que hacemos es crecemos las nanopartículas durante el proceso de teñido de la tela. Entonces ahí podemos los reactivos, después la reacción química in situ, y esas sí tienen una buena adherencia, porque justamente las nanopartículas quedan ancladas, justamente en algunos defectos de la fibra, y ahí se quedan bien ancladas, y han llegado a soportar 20 lavadas. O sea, después de 20 lavadas, las propiedades antimicrobianas están todavía funcionando muy bien. Bien, y con respecto al zinc, que también, digamos, está comprendido en su trabajo, y bueno, es también menester decir que somos los segundos productores mundiales de zinc, ¿no? O sea, tenemos también una abundancia de este recurso. ¿Qué se ha avanzado con respecto, o qué resultados ya han obtenido con respecto a las posibilidades, las propiedades que podría tener este metal también en el ámbito de los microbios, las bacterias y los virus? Claro, o sea, tiene también propiedades antimicrobianas, pero son, digamos, no son tan poderosas como el óxido de cobre, pero tienen una propiedad importante y que hemos trabajado bastante también en los últimos años, es de que el óxido de zinc tiene un gap del orden de 3.2 electronvoltios, y eso está en el rango ultravioleta. Entonces, es un material que absorbe el ultravioleta.
Entonces, si bien es cierto, nuestras ropas, ¿no? La camisa, por ejemplo, nos protege del UV, pero no nos protege totalmente. Realmente, o sea, por los poros pasan el UV y justamente ahora es tanta conciencia de la radiación UV, es muy importante. Entonces, hemos logrado producir también telas que tengan propiedades que absorben el UV, ¿no? Todavía nos faltan ajustar más parámetros, o sea, todavía soportan lavadas, pero todavía tenemos que ajustar más, pero sí, también hemos logrado, pero también tiene propiedades antimicrobianas. Entonces vamos a probar los dos con el COVID, pero vamos a ver cómo nos va. Pero son dos materiales muy interesantes. O sea, nosotros somos, como tú dices, somos segundo productor de zinc y no tenemos ninguna aplicación, ¿no? Entonces, justamente, y también hemos usado sales de grado minero, nitrato de zinc, y hemos obtenido esos resultados muy interesantes, ¿no? Hemos logrado protección, se cataloga el grado de protección de UV. Hemos logrado protección súper, ¿no? Alta, muy alta. Vaya, comprendo. Doctor, ¿cuál es o cómo está pensado este proyecto en sí, en la forma final, el producto final que tendría esta iniciativa? Entiendo que en este momento están, digamos, en plena etapa de explorar y de evaluar y validar estas propiedades que podría tener el óxido de cobre y el de zinc, pero ¿se imagina usted más o menos en qué indumentarias, en qué prendas de trabajo médico sería más útil este material? No sé si en mascarillas, en las mismas batas, los protectores faciales de la cabeza, ¿qué es cómo lo han proyectado? Claro, o sea, lastimosamente, o sea, no es muy segura para las mascarillas, porque las nanopartículas hay una probabilidad de que puedan salir, o sea, ¿no? Porque no estamos respirando, estamos exhalando. Entonces, no es totalmente segura, porque podríamos nosotros aspirar algunas nanopartículas y puede ser un poco dañino. Pero para otras, por ejemplo, ¿no? Para las batas, para las sábanas de los pacientes, las batas de los pacientes, para los pantalones, para las almohadas, todo indumentario que se usan, para eso sí se puede usar, ¿no? O sea, inclusive, no solamente los médicos, ¿no? Inclusive pueden ser, por ejemplo, los de limpieza, los policías. ¿Por qué? Porque el costo se va a incrementar, pero no mucho, ¿no? Y si es que se escala esto industrialmente, eso puede bajar los costos. Justamente el objetivo, o sea, de esto es de que paralelamente a que estamos vamos a probar, ¿no? Ciertas concentraciones de esta tela, a ver cómo responden al SARS-CoV-2. Vamos a también ver las posibilidades de hacer escalamientos a nivel industrial, ¿no? O sea, hay empresas que están interesadas, entonces vamos a empezar a hacer pruebas ya a nivel industrial. Entonces, eso es el plan. O sea, que al final del proyecto lo que vamos a tener es un paquete tecnológico en el que justamente hay empresas que están interesadas y a ellos ya después podrían usar la tecnología para producir en masa estos textiles funcionalizados, ¿no? Con nanopartículas. Bien, doctor Solís, también se ha informado anteriormente acerca de un poco el factor sudor, ¿correcto? O sea, ¿cómo es que el sudor, al contener sales, podría interferir en esta acción antimicrobiana o antiviral, en último caso, digamos, en la medida en que uno lleva esa prenda? ¿Cómo han previsto que se podría un poco solucionar, superar ese factor, el factor del sudor, interviniendo en la acción que podría tener el textil con el virus? Bien, buena pregunta, ¿no? Justamente, puede poner la primera foto donde estamos en la entrada del laboratorio. Es un laboratorio nuevo que se ha inaugurado este año en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la Facultad de Ciencias. Entonces, nuestro grupo es multidisciplinario.
¿no? Yo soy físico, la doctora Mónica Gómez es química, tenemos la magíster Esmeralda Román, es ingeniera textil, Cleny Villalba es ingeniera textil, Carmen Uribe es ingeniera textil, ella es ingeniera química, pero se ha dedicado bastante a la industria textil. Entonces, es bastante multidisciplinario y justamente, o sea, esa interacción ha sido bastante fructífero, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, como científicos básicos, digamos, en física y química, nosotros conocemos muy bien las nanotecnologías, cómo podemos hacer los mecanismos, ¿no? Cómo producirlas. Pero, justamente, los ingenieros químicos y los ingenieros textiles nos han dicho justamente, hay controles de calidad en las telas. Entonces, tenemos que pasar el control. Por ejemplo, no solamente la solidez al sudor, tenemos que hay solidez al frote, ¿no? Hay solidez al lavado, ¿no? Y solidez al sudor. Entonces, nuestras prendas, las textiles han pasado estas pruebas. O sea, esas son pruebas estándares en la industria. Es muy importante justamente esa interacción, ¿no? O sea, esa interacción con gente que está mucho más ligada a la industria. No somos bastante científicos, pero ese nivel multidisciplinario ha hecho que hemos avanzado bastante, ¿no? Inclusive, en este caso, en este proyecto hemos incluido gente de biología, porque este análisis no se puede hacer en el país, porque se requiere un laboratorio de bioseguridad nivel 4, que no hay en el país. Entonces hemos encontrado la alianza con la Universidad de Sao Paulo, donde justamente ellos van a hacer esa prueba. Sin embargo, antes hemos trabajado, ¿no?, con la bióloga Dora Maurtua de la Universidad Cayetano Heredia, con ella que hemos desarrollado justamente la técnica, porque no es lo mismo hacer las pruebas con las nanopartículas o con el polo, sino con el textil hay normas, hay estándares que hay que cumplir, y eso hemos desarrollado. Antes, estos análisis antimicrobianos se hacían en el extranjero. Pero ahora nosotros hemos desarrollado, justamente la bióloga Dora Maurtua, ella hace este análisis con esa norma, desarrollada en un proyecto anterior. Bien, doctor, cuando uno piensa en textiles que integren la fibra de algodón con fibras o con partículas, nanopartículas de algún metal, pues mucha gente que no está acostumbrada o que no está familiarizada con estos términos puede tender a pensar que se trata de fibras intercaladas, ¿no?, entretejidas de diversos materiales, y en realidad estamos hablando de una prenda que en la práctica no va a lucir muy distinta, en realidad nada distinta a otra prenda que no tiene ningún tipo de agregado, que es una prenda de algodón puro y común y corriente, ¿no? Cuéntenos un poco para aterrizar el tema a los televidentes, a la gente que nos está siguiendo en la transmisión, cómo es que se producen estas tinturas, porque muchas veces es eso, ¿no? Se trata de tinturas que contienen estas nanopartículas, ¿no? Mucho también se ha hablado en algún momento en los últimos años sobre las tinturas con nanopartículas de grafeno para hacer ropas muchísimo más resistentes, ¿no?, que puedan resistir miles de usos o miles de usadas, ¿no?, que prácticamente no tengamos que desechar. Pero en este caso, ¿no?, el del uso que le pretenden dar ustedes, ¿cómo es que se, digamos, integran estas dos materias, el metal o el óxido de estos metales con las fibras naturales del algodón? Sí, justamente, Lorena, puedes pasarlas. Hay dos imágenes, esas son microscopías de alta resolución. Una es con el óxido de zinc, ¿no? Son las partículas más grandes que se observan, y también hay otra en la que son las partículas mucho más pequeñas, que es el óxido de cobre. O sea, la única forma de ver que si es que tenemos nanopartículas en la fibra es usando un equipo que se llama microscopio electrónico de barrido, y usamos alta resolución para observar justamente, ¿no?, esas. Entonces, la apariencia de la tela, digamos, en el caso del óxido de zinc, prácticamente no cambia.
Sigue siendo blanca, porque el óxido de zinc es blanco, entonces no se modifica prácticamente, o sea, no sabe, o sea, si tú tienes dos telas blancas, no sabes cuál tiene óxido de zinc y cuál no tiene óxido de zinc. Sin embargo, con el óxido de cobre sí hay un cambio de color, porque el óxido de cobre es un marrón oscuro. Entonces, no tengo una foto, pero o sea, la tela es ligeramente marrón, pero bien suave, ¿no? Es un color bastante suave y le va a dar un color. Eso nada más es el cambio. Aparte de eso, o sea, pues, todas las propiedades se mantienen. Y justamente la interacción que vemos, justamente no la conocemos muy bien. Acabamos de publicar un artículo este mes y justamente uno de los referees nos preguntaba cuál es la interacción, pero justamente es bastante complicado porque justamente estamos enviando ahora un estudiante de Estados Unidos para que use equipos de alta resolución para ver cómo podemos dilucidar cuál es ese mecanismo y si eso después nos puede ayudar para mejorar las propiedades de las telas. No es tan simple, es porque estamos hablando de nanotecnología, pues son partículas muy pequeñas y la fibra también cómo se va comportando. Entonces, es todavía, o sea, nuestra hipótesis, cómo se impregna, es justamente, nosotros no partimos de las nanopartículas, sino, digamos, en pocas palabras, nosotros hacemos la reacción química en la fibra. Entonces, al hacer la reacción en la fibra, entonces, hay nanopartículas que van a comenzar a crecer justamente en la fibra. Y esas justamente quedan fuertemente adheridas. Por eso que estas telas soportan lavadas. Eso es lo que... Pero, o sea, no hay diferencia. Entonces, solamente es el color y nada más, no cambia más nada. Bien, doctor, entiendo que existen dos métodos en la actualidad que de repente son los más usados en la industria que viene haciendo estos textiles integrados, también wearables, ¿no? Porque algunos de estos nuevos textiles incluyen o se articulan con circuitería, ¿no? Con incluso chips o sensores que nos permiten tener una prenda inteligente. Pero en este caso, entiendo que se pueden emplear dos métodos para la inclusión de las nanopartículas. Uno es el método de impregnación y el otro de agotamiento. Cuéntanos un poco en qué consisten estos métodos y si es que alguno ya se presenta como una mejor opción para conservar, no afectar o incluso potenciar la acción antiviral, en este caso, del óxido de cobre y el de zinc. Bien, entonces pueden mostrar ahí, tenemos dos equipos. Nosotros tenemos dos equipos de escala laboratorio. O sea, eso nosotros hemos adquirido el año pasado el Fuller y hace ya algunos años atrás el agotamiento. Son dos equipos muy usados en la industria textil. La industria textil usan estos dos equipos para teñir las telas. O sea, si ellos quieren, si es que ellos, o sea, si uno quiere teñir, entonces dependiendo o sea, o sea, algunas empresas optan por usar agotamiento y otras impregnación. La diferencia entre ellas es la siguiente, ¿no? O sea, en el caso de agotamiento, es como, imagínense, en un vaso, un vaso con un colorante, y en el cual agarro una tela y lo sumerjo. ¿Qué va a pasar? ¿No? O sea, si después de un tiempo lo agito, qué sé yo, levanto la tela, va a estar coloreada. ¿No? Esa es, digamos, en pocas palabras, esa técnica de agotamiento, solamente que en el caso industrial, ¿no? O sea, se tiene un cilindro donde se coloca la tela y el colorante o la solución que queremos impregnar, y se produce, ¿no? Se agita, se puede calentar, o sea, hay varias, se puede variar el pH, puedes introducir ciertos otros reactivos, o sea, es todo un proceso controlado, ¿no? O sea, se controla todo. Entonces, algunas empresas usan esa técnica de agotamiento. Y la otra técnica, que es de impregnación, es similar,
digamos, o sea, porque partimos nuevamente con una solución coloreada, digamos, y la tela va a pasar por la solución coloreada. Después, entonces, al pasar, va a coger el color, ¿no? Y después de que eso pasa a unos rodillos, y en esos rodillos se le aplica una presión, ¿no? Una presión, ¿no? Determinada, y por ahí pasa la tela. O sea, por eso se llama técnica de impregnación, o sea, aparte de, o sea, agotamiento, o sea, ha cogido el color, pero después se impregna, o sea, al hacer la presión, y luego hay un tratamiento térmico que se seca, ¿no? O sea, se seca, se fija el color. Entonces, esos dos equipos existen. Nosotros hemos probado con los dos y hemos hecho inclusive una mezcla, o sea experimentalmente, o sea, a ver qué pasa si yo mezclo primero agotamiento, después impregnación, o al revés, impregnación, después agotamiento, y hemos visto, hay mejoras en ciertos casos, pero por ambos métodos se obtiene buenas telas con buenas características, o sea, desde el punto de vista antimicrobiano. Entonces, se pueden afinar algunas cosas, pero o sea, desde el punto de vista industrial se pueden producir de ambas técnicas. Bien, ¿estas prendas tienen algún tipo de, digamos, diferencia con cualquier otra ropa o indumentaria regular en términos de su vida útil? O digamos que más bien tienen una vida útil más larga, ¿tienen ustedes más o menos proyectada si es que habría alguna diferencia a este nivel? Esas cosas no lo hemos probado totalmente, porque como te digo, o sea, lo que hemos hecho son solamente la prueba de solidez al lavado, hasta 20 lavadas, entonces, pero no hemos visto, digamos, hasta cuántas lavadas va a soportar, ¿no? Y tampoco sabemos, por ejemplo, unas sábanas en el hospital, cuántas lavadas soporta, o sea, cuál es la vida útil, esos detalles no los conocemos. Pero lo importante es de que la diferencia entre una sábana normal y una sábana funcionalizada con nanopartículas te va a dar una protección. O sea, la motivación de toda nuestra investigación en estos años ha sido que hay lo que se conoce que enfermedades intrahospitalarias. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tú vas al hospital, a la clínica, y como tus defensas están bajas, y en el hospital, en la clínica, hay un montón de gérmenes, un montón de bacterias, y hay muchas veces te enfermas, ¿no? O sea, te adquieres otra enfermedad, se te infecta la herida, o sea, hay varias cosas. Entonces, para eso justamente hay técnica, o sea, si bien es cierto, también hay toda una concientización de lavado de las manos, todo lo mismo que con el COVID, pero también es necesario cierta protección. Entonces, esa es la motivación inicial de nuestro trabajo. Y es bien importante, ¿no? Es bastante importante estos textiles y que llegue a la población, porque existen esas telas, pero son caras. O sea, tú le dices, por ejemplo, tú te compras un polo Nike, ¿no? O sea, y eso ya tiene UV, protección UV, pero ¿cuánto cuesta? Cuesta carísimo, ¿no? Entonces, pero justamente lo que estamos haciendo es desarrollar tecnología nacional con producto nacional que se pueda justamente abaratar y que pueda tener un mayor alcance, ¿no? O sea, un mayor alcance que esa es la principal motivación de que nuestras investigaciones, o sea, ¿no? Que se entienda, ¿no? O sea, nosotros nos gusta investigar, entonces, justamente esa es nuestra, ¿no? O sea, estamos siempre con preguntas, todo, pero también nos gusta que podamos dar soluciones concretas a las necesidades de la población, ¿no? Bien, precisamente, doctor Solís, ¿qué otras opciones ya más allá de este proyecto, qué otras opciones abre en un futuro cercano el uso de estos textiles inteligentes o que cuentan con la inclusión de nanopartículas de diversa índole? Se ha señalado en algún momento, por ejemplo, el hecho de poder convertir una prenda en digamos,
dispositivo integrado a Internet de las cosas, ¿no? También se ha hablado acerca de camisetas que hagan un monitoreo de signos vitales, o también, por ejemplo, otras que se ajusten al cuerpo del usuario, o que incluso regulen la temperatura del mismo en función a las condiciones climáticas que se viven. Cuéntenos un poco más acerca de de las posibilidades con las que podríamos contar en los próximos 10, 20 años, gracias a la inclusión de nanopartículas en textiles. Claro, justamente la investigación está centrada bastante en las aplicaciones textiles, porque nos da un gran abanico de diferentes posibilidades, desde cosas bastante sencillas, digamos, digamos, estos textiles que hemos hecho, digamos, no tienen, digamos, tanta sofisticación como la que se vienen, pero, hay diferentes. Por ejemplo, nosotros estábamos pensando, por ejemplo, si nosotros ponemos un material que le responde al UV, por ejemplo, cierto grado UV, y cambia de color, como que te diga un indicador. Mira, no debes de buscar un lugar, una sombra. ¿Por qué? Porque te estás irradiando. Entonces, son cosas que están saliendo, ¿no? Entonces, hay muchísimo. Por ejemplo, ¿no? Ahorita hay prendas que no se arrugan. Entonces, esas también tienen nanotecnología, ¿no? Entonces, es muy importante esta investigación, porque actualmente, hay crisis a veces en el sector textil. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo mismo que hacíamos hace 20 años. Y no estamos haciendo nuevas cosas. Entonces, lo que sí hacemos muchas veces es, bueno, pues, si existe afuera, bueno, yo compro para hacer las textiles antimicrobianos, pero a veces nos descuidamos en desarrollar otras tecnologías que justamente lo que va a hacer es nos van a dar un valor agregado. Vamos a competir de una diferente forma que la que estábamos compitiendo actualmente, ¿no? Entonces, ahora ya, por ejemplo, no podemos producir lo mismo. ¿Por qué? Porque en Vietnam, en Malasia, producen más barato que nosotros. Entonces, no ese es el camino. Entonces, justamente tenemos que buscar desarrollar tecnología para producir otro tipo de prendas. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando, eso es otro proyecto con CITEC que tengo con el Banco Mundial, que justamente nos ayuda también a hacer este desarrollo y aquí de equipos, es estamos comenzando en los cueros. Por ejemplo, últimamente ya empezó, también por la misma competencia, buenamente, ¿no? Tú compras cuero de Malasia, es mucho más barato que acá. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer? Justamente, ¿no? Se aparecen lo que llaman los zapatos, no le llaman inteligentes, son zapatos que tienen nuevas propiedades. Por ejemplo, que tienen, ya no tienen el olor. Si tenemos mal olor, por ejemplo, estamos todo el día y la noche pues, es insoportable que nos sacamos los zapatos. Entonces ahí, nanotecnología, tú puedes poner, por ejemplo, hay microcápsulas. Entonces esas microcápsulas, tú le puedes colocar un perfume, digamos, y que esos se van a mantener un tiempo, y cuando se revientan esas microcápsulas van a liberarse, entonces van a no solamente dar olor, sino también podríamos poner, por ejemplo, principios activos, por ejemplo, que podrían ser fungicidas. Entonces, y esos ya son ya productos que tienen valor agregado. Entonces, hemos tenido una alianza, estamos con una alianza muy interesante con CITEC Calzado, CITECAL, que justamente está cerca de la UNI, ¿no? Está en Caquetá. Entonces, entonces ellos también tienen procesos de teñido, entonces estamos desarrollando cómo podemos modificar. Entonces, la nanotecnología, si bien es cierto, hace algunos años atrás, era una tecnología bastante, digamos, de avanzada, pero hay ciertas cosas que sí se pueden hacer, sí podemos hacer, ¿no? Y justamente eso es lo que hemos venido desarrollando en los últimos años. Podemos competir
podemos producir innovaciones que pueden ser útiles para la industria. Bien, doctor, entonces estamos hablando aquí de prendas de indumentaria clínica, ¿no? Que podrían ser batas, guantes, incluso, digamos, prendas o ropa de cama, ¿no? Para los enfermos, que comprendan o que integren en su tejido, dentro de las fibras de algodón, también nanopartículas de óxido de cobre y óxido de zinc. Precisamente el proyecto que el doctor Solís está liderando es uno que trata de encontrar si es que estos minerales, estos compuestos minerales, mejor dicho, tienen alguna actividad o producen algún tipo de reacción al virus SARS-CoV-2 de manera que puedan terminar neutralizándolo, ¿no? Quizás, como explicaba el doctor, a través de llegar a la membrana celular del virus en sí, permitiendo la entrada de diversas moléculas de oxígeno con diversa composición que puedan terminar neutralizando esta carga vírica, ¿no? Doctor, en todo lo que hablamos, pues el público en general podría pensar que estamos conversando sobre textiles o prendas de vestir, ¿no? Indumentaria que sea de avanzada, ¿no? Del futuro, sumamente cara. En sí, en términos de costos, ¿cuánto podría llegar a costar o cuántas podría llegar a ser la diferencia entre una bata de hospital con la presencia de nanopartículas y una regular sin la presencia de estos compuestos, ¿no? ¿Hay algún estimado quizá? Justamente esa parte, soy científico, pero desde el punto de vista de que nosotros estamos usando reactivos nacionales que no son muy caros, y no solamente eso, sino que imagínate, la cantidad de óxido de cobre que vamos a usar es más o menos entre el 5% en peso de la tela. Es bajísimo. Entonces, y claro, o sea, realmente lo que hay es la tecnología, ¿no? Pero yo pienso que debería de incrementarse quizás un 10% o 15% del precio de una prenda normal. Eso es aproximado, ¿no? O sea, eso es cuestión ya que es la empresa que produzca ya van a sacar sus costos, pero o sea, digamos desde el punto de vista de costos, o sea, es eso, ¿no? O sea, no estoy implementando más la parte de la tecnología, el know-how, esas cosas, pero yo pienso que debe ser de ese orden. Bien, doctor Solís, comprendo. Entonces, un poco para hacer ya un balance de cierre de la entrevista, cuéntenos acerca de cuáles son los próximos pasos para este proyecto y quizás en términos de plazos, cuando ustedes, digamos, están proyectando que podría tener resultados sobre algún tipo de propiedad antiviral del cobre y del zinc en las formas que ya hemos comentado, óxidos, ¿no? Bien, nosotros acabamos de enviar muestras a Brasil, las primeras muestras, ya llegaron a Brasil, estamos ahora en la cola porque los laboratorios de biotecnología están muy ocupados, muchos están trabajando con las vacunas y todo, entonces esperamos de que ni bien se puedan hacer esas pruebas, esperamos un mes, yo pienso que tendríamos ya los primeros resultados desde el punto de vista de la efectividad, si es que nuestras prendas si es que las telas que hacemos ya son antivirales, ¿no? Pero paralelamente eso estamos desarrollando también ya el escalamiento, ¿no? Estamos viendo cómo vamos a escalar y también esperamos dentro de un mes y medio ya tener ya la estrategia y más o menos quizás si se puede hacer pruebas, eso ya depende del sector de la empresa. Entonces, eso esperamos en un mes y medio tener ya bastante algunos resultados. Bien, precisamente sobre eso último que comentaba, doctor Solís, ¿han tenido ya algún acercamiento, alguna tratativa con la empresa privada, con alguien del sector textil para
determinada circunstancia y de darse todas las condiciones favorables, se pueda empezar a producir prendas de vestir con estas características? Estamos en eso. O sea, tenemos el acercamiento con una empresa, todavía no voy a mencionarles el nombre, pero ya hemos avanzado bastante. Esperamos la próxima semana, el martes específicamente, ya hemos acordado de hacer una prueba ya en planta. Entonces ya empezamos a hacer en planta y de ahí, según eso, vamos a ver, tenemos que quizás mejorar, tenemos que ir a los controles de calidad, pero estamos avanzando, o sea, porque hay interés también, ahora en este momento, por la coyuntura, las empresas también están bastante interesados en producir estas prendas. Bien, doctor Solís, vamos con una de las preguntas que ha llegado a través de las redes sociales. Iba referida a la efectividad del cobre, ¿no? Dice, ¿se podría pensar que las nanopartículas son más efectivas que el cobre regular combatiendo el COVID-19? Usted mencionó acerca de que las pruebas hechas del virus sobre una superficie de cobre daban el resultado de que el virus, bueno, desaparecía o se desactivaba en el lapso de 4 horas. Entonces, esto sobre una superficie de cobre. De repente, en la forma de nanopartículas en todo un textil, este cobre tiene mayor efectividad en esa tarea, o es precisamente ese aspecto del que ustedes están investigando. ¿Qué se sabe de ello? Justamente digamos, la investigación que se cuestiona bastante en la nanotecnología es justamente el tamaño, ¿no? Hay propiedades, ¿no?, digamos, de los cuerpos tradicionales que al tener un tamaño nanométrico se modifican las propiedades. Y básicamente porque la cantidad, o sea, prácticamente cuando tenemos una nanopartícula de 10 nanómetros, 20 nanómetros, la mayor cantidad de átomos están en la superficie. Por eso que prácticamente son bastante más reactivos que un material que tenga una micra de tamaño. Entonces, el otro es mucho más reactivo. Entonces, justamente es posible de que pueda mejorar las propiedades, ¿no?, cuando es nanopartículas, ¿no? Ese es un punto. Y otro punto también es de que es posible también, digamos, hacer hilos de cobre, pero es más complicado, o sea, es más caro, ¿no?, porque, o sea, tener fibras de cobre, entonces el producto se va a encarecer. Entonces, son cosas que hay que poner en la balanza, ¿no? O sea, la efectividad y el costo y todo eso. Entonces, y justamente, pues, desde ese punto de vista, las nanopartículas es un candidato, o sea, importante, porque es pequeñas cantidades, tiene muy buena reactivividad. Entonces, justamente, es posible que se pueda compensar, puede ser que sea menos efectivo que el cobre, pero, o sea, son cosas que tienen que verse a nivel experimental. Bien, comprendo, doctor Solís, muchas gracias por su participación, su explicación tan clara. A quienes están siguiendo esta transmisión, esta entrevista en vivo, queremos aprovechar para anunciarles que hoy continuaremos con el coloquio COVID-19, Ciencia, Participación Social, Decisiones Políticas, que organiza el CONCITEC y que se transmite todas las tardes a través del Facebook de nuestra institución. Hoy abordaremos el tema alimentación familiar a partir de la pandemia y estarán como invitados Ana María Acevedo Tobar, directora ejecutiva de Horizontes en Medio Ambiente y Salud, Jaime Llosa, asesor de la Red Ambiental Peruana, y Fernando Eguren, presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales, la ONG CEPES. Esto comienza a las 4:30 en vivo y además quiero aprovechar este momento para anunciar la entrevista de mañana. Precisamente la entrevista va a ser sobre un proyecto proveniente de la Universidad Nacional San Agustín,
de Arequipa, ¿no? Estará con nosotros Evelyn Castro, quien presentará el prototipo de videolaringoscopio encapsulado a bajo costo. Precisamente sabemos que el COVID-19, mejor dicho, el SARS-CoV-2, que es el virus responsable de la enfermedad, ataca particularmente los tejidos que están presentes en el aparato respiratorio, y uno de ellos también la laringe. Entonces, un interesante desarrollo el que comentaremos mañana. Muy bien, doctor Solís, muchas gracias por su tiempo, por su explicación tan clara. ¿Algún mensaje final? En los últimos años hemos tenido un repunte en el financiamiento de la ciencia y tecnología. Esperamos de que continuemos, porque es la única forma de que podamos, esa gran cantidad de personas que se presentaron al concurso, especialmente porque ya se está formando una masa crítica. Nos faltan más, pero justamente es muy importante el financiamiento para lograr hacer investigación seria. Entonces, agradecemos a Concitec, ¿no? Y el apoyo que viene brindando a los investigadores. Gracias. Muy bien, doctor, muchas gracias nuevamente, y también gracias a quienes nos siguieron en esta transmisión. Conmigo será hasta mañana. Buenas tardes.